Aquí comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. Pues hoy tenemos con nosotros a María. Otros la conocen como la madrina. Cuando tenía muy pocos años, 18, se introdujo en el mundo de las bandas latinas. ¿Cómo entró? ¿Cómo salió? ¿Y qué pasó en el intertanto? Es algo que nos tiene que contar ella. En la banda latina lo llegó a hacer casi todo, pero acabó cayendo. Pasó unos meses en la cárcel, le acusaron de asociación ilícita, de coacciones, de lesiones y de amenazas a otros miembros de la banda. Salió de la prisión y también de la banda. Y ahora, en el proyecto Transgang, intenta que ningún joven más caiga. Por cierto, jóvenes que cada vez entran en esas bandas y se introducen en la violencia más jóvenes, con a veces entre 11 y 12 años, unos niños prácticamente. La suya es una historia real y por este motivo tenemos que contarla, tenemos que dar voz y tenemos que básicamente intentar que no pase. Ahora en Jaque Mate, la realidad. ¿Cómo estás, María? Buenos días, Carlos. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo entras en la banda? En los Latin King, entiendo, ¿no? Sí, en los Latin King. Bueno, entro porque se está formando. O sea, la banda se forma en mi entorno cuando yo tenía 18 años, como bien has dicho. Entonces eran mis amigos, eran las personas con las que yo compartía pues, mi tiempo libre, con las que salía por las noches a la discoteca. Habían llegado al lugar en el que yo vivía y había pasado una cosa que era que bueno, yo había ido viendo cómo eran de los primeros migrantes latinos jóvenes en llegar a esa zona y cómo sí que bueno, se les señalaba sistemáticamente, bueno, panchitos, payoponis también se les llamaba mucho aquí, es decir, como el ataque constante y cómo bueno, eran objetivo de ataques por parte de otras personas en el entorno, de ataques racistas. Entonces, cuando se propone el crear este grupo que explican que, bueno, que lucha contra el racismo, contra la desigualdad, por la unidad de su gente y demás, pues, bueno, a mí me resulta atractivo. También me resulta atractiva la estética, me resultan atractivas incluso las personas que vienen trayendo el grupo porque son muy diferentes a las personas que había aquí entonces. Recordemos que es el año 2000 y que estamos casi al principio de aquella gran ola migratoria de Latinoamérica al sur de Europa. Entonces, bueno, realmente todo lo que yo conozco del grupo en ese momento es lo que me cuentan las personas que lo están formando, porque aquí no existía y tampoco teníamos una conectividad internet tan clara como ahora para tener una relación tan directa con los grupos en otro sitio. Así que yo lo que conozco es lo que me cuentan y a mí eso pues me parece bien y me atrae y me llama mucho la atención. Pero no había violencia en el inicio, es decir, no se veía que podía acabar en unas acciones tan violentas. Al inicio no se veía de esa manera y cuando se veía es una cosa que sucede siempre y que sigue sucediendo hoy, que yo la sigo percibiendo en los jóvenes con los que trabajo hoy, y es que esa violencia siempre se justifica como defensa. Es decir, nunca empiezo yo la violencia. La violencia es consecuencia de lo que otra persona me ha hecho primero y de esa manera justificas. Es decir, al principio era un poco como, siempre lo cuento, pero las peleas de los pueblos, yo vivo en un pueblo, siempre he vivido en un pueblo y el pueblo de al lado y el pueblo mío se pelean en las fiestas y cosas así, ¿no? Siempre es que aquellos la otra vez en la discoteca nos hicieron tal cosa. Siempre parece que es reacción a lo que otros han hecho antes y una forma de defenderse. Entonces, de esa forma parece que esa violencia que se está creando a tu alrededor la estás legitimando porque la consideras defensa o autodefensa. Después entiendo más adelante y entiendo ahora que trabajo con los jóvenes, siempre les explico que es un bucle del que no se sale nunca. Da igual al final, porque la ejerzas, si tú la estás ejerciendo, estás contribuyendo a perpetuar y a endurecer la violencia. Pero bueno, en ese momento y con esa edad lo justificas de esa manera. ¿Cómo era un día en la banda? ¿Cómo era un día cualquiera? Pues un día normal de jóvenes normales que se juntan en el instituto o después del instituto, que quedan en el parque, que se cuentan sus cosas, que escuchan música. Y esto es algo que siempre hay que contarlo porque cuando trabajamos con los jóvenes y se lo explicamos, tenemos que explicarles que vemos esa parte que ellos no ven peligrosa, porque es cierto que normalmente el día a día no es estarse peleando con otras personas. El día a día es simplemente compartir espacios con un grupo de iguales y eso es lo que normalmente más llama la atención. Es decir, luego te reúnes, luego hay
Y nunca te cuestionaste nada, nunca dijiste, mientras estabas en la banda, dijiste, yo creo que esto no está bien. Sí, por supuesto. En cuanto empezaron a llegar otros grupos, mira, cuando solo existía el grupo de los Latin King y lo que estaban, como de lo que se estaban defendiendo, lo que se decía que se estaban defendiendo y que yo había visto y había percibido, eran ataques racistas, me parecía lógico. Pero cuando empiezan a llegar otros grupos, primero llegan los Nietas, luego llegan los Dominican Don't Play. Yo en ese tiempo que seguía viviendo en mi pueblo, el núcleo central del grupo se había desplazado bastante a Madrid, al centro de la ciudad, y yo seguía viviendo alejada. Entonces tenía un poco menos de contacto directo con esas situaciones que se daban. Pero yo sí me preguntaba si lo que estamos aquí es luchando contra el racismo, contra la desigualdad, contra la opresión. ¿Cómo se consigue todo eso peleándote con el de enfrente, que es exactamente igual que tú, que viene de la misma tierra que tú, en las mismas condiciones que tú y que supuestamente también está luchando por lo mismo? Ahí a mí me empezaban a chirriar cosas. Pero bueno, también estás muy dentro, tienes muchas relaciones personales, tienes un vínculo, tienes una relación, una identificación y al final, bueno, hay cosas que te chirrían, pero que tardas un tiempo en realmente hacer encajar. ¿Nunca caíste en la violencia? ¿Tú nunca pegaste a nadie ni nunca agrediste a nadie? Yo nunca he pegado a nadie ni he agredido a nadie y de hecho, bueno, comentabas, me acusaron de asociación ilícita, nunca de lesiones, de amenazas y coacciones, que además fue de lo primero que me absolvieron. No porque yo no soy una persona violenta y no lo he sido nunca y me costaba mucho, es eso, o sea, fue la primera parte que me empezó a chirriar, era aquello. Por ejemplo, sí, no, es que los Nietas son nuestros enemigos. Bueno, ¿por qué son nuestros enemigos? Si es que son exactamente igual que tú. No he sido una persona nunca violenta. Afortunadamente de eso es algo de lo que no tengo que arrepentirme. Pero eso estaba pasando a mi alrededor y yo tampoco fui capaz de ponerle un freno o de controlar a las personas que estaban a mi alrededor para que no sucediera. Así que, bueno, de todas formas, yo me siento responsable de la parte que he hecho o no he hecho por no parar aquello a tiempo. Y llega un día en el que cae todo. Llega un día en el que te detienen. ¿Cómo es ese día? Pues tremendo, ese día es tremendo. Me detienen en la calle, me llevan a mi casa, me hacen, bueno, revisan mis cosas, mi habitación y demás. Y nada, me llevan al cuartel. A mí me detuvieron en la calle, yo no puse resistencia y me montaron en un coche sin esposarme, sin nada. Pero, y esto es una cosa que recuerdo siempre, el policía que me iba a subir a mi casa le dijo al otro, ponle los grilletes para que su madre la vea. Y entonces me subieron esposada a mi casa, a pesar de que yo no había en ningún momento puesto resistencia. Yo había viajado hasta allí, sentada en un coche, había ido hasta el coche y me había sentado en el coche pacíficamente. Y bueno, pues nada, 2 días en el cuartel, más largos, el cuartel y el calabozo es casi peor que la cárcel. Y nada, para la cárcel, y en la cárcel, aislamiento. Y el aislamiento sí que fue muy duro, porque eso sí que no me lo esperaba. O sea, ya, bueno, la vida de la cárcel más o menos la tenía como presente, pero el aislamiento sí que era algo que no me esperaba, eso sí fue durísimo. ¿Cómo era la vida allí? Porque eso muchas veces lo vemos en películas, lo leemos en libros, pero pocas veces lo sabemos de alguien que haya estado. ¿Cómo es una vida allí? Pues si tú no tienes un seguimiento como el que teníamos, en mi caso, como el que tenía yo y el que tenían las personas que detuvieron conmigo, tú entras en prisión y vas a un módulo de vida normal en general y pues te levantas por la mañana, a veces desayunas en la celda o directamente te bajan y compartes desayuno, comida y cena en un comedor y durante el día, salvo un par de horas que vas al mediodía a descansar a la celda, estás en el patio y puedes hacer vida común. En mi caso es un módulo de aislamiento en Soto, que no, porque el Soto del Real no tiene módulo para cumplir en primer grado, que es donde decidieron que teníamos que estar nosotros bajo ese régimen, por alarma social y por supuesta peligrosidad. Y entonces, bueno, pues es entrar en una celda en la que estás sola, que los funcionarios te hablen a través de una rendija y que salgas a un patio de nada, no sé si son 5 por 3, o no te sé decir, con rejas incluso arriba, sin ningún tipo de mobiliario, sin nada, y lo único que puedes hacer es salir y caminar 3 horas cuando da tiempo a que salgas. Si no sales, tampoco nadie te da una explicación de por qué no has salido, ni por qué no te ha tocado salir hoy, ni por qué nada. Así que yo le pedí a mi familia que me trajera muchos libros y me encerré en la celda y tuvo que venir un educador a decirme que hiciera el favor de salir a la calle, que me diera un poco el aire. Yo había decidido que si no me iban a dejar salir siempre, para estar con esa incertidumbre, prefería quedarme en la celda metida en un libro. Así que bueno, pero es muy duro. Es una vida
que cualquiera que dice que las cárceles son hoteles, verdaderamente le invito a pasar un par de semanitas en una. ¿En qué momento dices, se acabó? Ya no quiero más en mi vida, ya no quiero más banda, ya no quiero saber nada más de ese mundo, salgo o intento salir o pido ayuda para salir. Cuando salí de la cárcel, yo estuve todavía vinculada al grupo durante un tiempo, porque a la vez que en Madrid nos habían detenido a mi grupo, en Cataluña se estaba empezando a llevar a cabo aquel proceso de legalización que culminó con 2 asociaciones, la de los Latin King y la de los Nietas, y un proceso bastante diferente al que se llevó en Madrid, que ha dado bastante buen resultado. Entonces, yo primero procuro o intento con los equipos de investigadores que están trabajando en Madrid y que están en relación, de hecho, bueno, con el proyecto que llevó esto a cabo en Cataluña. Entonces, yo considero que para mí también sería positivo, porque yo verdaderamente creía que aquello todavía tenía una posibilidad, intentar que ese proceso se replique en Madrid. Así que yo me quedo vinculada no a la vida diaria del grupo, pero así a tratar de llevar adelante estos procesos de mediación y de legalización en Madrid. Pues mi primer juicio fue en 2007, el segundo en 2010, y la segunda vez que me condenaron en 2010 ya sí que me estaba separando del grupo, porque el primer juicio se anuló. Entonces, en ese proceso yo mientras tanto sigo trabajando con la Universidad Autónoma, que hay un equipo de investigadores que están trabajando gracias al proyecto original que se llevó a cabo en Cataluña, y mientras esos proyectos siguen en marcha y parece que existe la posibilidad de que se haga algo similar, quedo vinculada pero a esta parte, a la parte como de tratar de sacar adelante una asociación a través de aquello. Y después de aquello ya pues me desvinculo completamente. ¿Tu familia qué decía mientras estabas allí? ¿Qué opinaba? Mientras estaba allí, mi familia se ha portado siempre de maravilla conmigo. Es verdad que cuando sales de la cárcel eres un poco como una caja de bomba. Nadie sabe muy bien cómo manejarte, porque es algo que no se esperaban. Yo soy una persona que siempre he trabajado, he sido muy buena estudiante, no doy el perfil. Entonces, bueno, cuando me detuvieron les pilló por sorpresa, pero bueno, siempre han estado ahí, me han acompañado en los procesos judiciales, me han acompañado mientras he estado en la cárcel y demás. Han estado ahí lo mejor que han podido para mí. Yo lo siento muchísimo siempre por mi madre, sobre todo porque mi madre es una persona que no se merece nada de todo aquello que tuvo que pasar por mi culpa. Pero bueno, siempre ha estado ahí y ahora pues contenta y orgullosa de que le estoy dando esta vuelta de tuerca a la vida, ¿no? Que tampoco nos la esperábamos nadie. Bueno, mis compañeros Ángela León y Antonio de la Lama también tienen más preguntas. Vamos a empezar por Ángela. Buenas, María, ¿qué tal? Bueno, yo quería preguntarte por el perfil de los jóvenes con los que tratas y el perfil de tus compañeros en la banda. Quiero que me comentes un poco si hay algunos rasgos comunes, si no, pero no solamente físicamente o en la estética, sino de circunstancias vitales que les una, porque también eso es un tópico del que se habla mucho cuando se habla de este tema. Sí, la verdad es que es un tópico del que se habla mucho y bueno, ha ido cambiando durante el tiempo, porque sí es cierto que hace 20 años estábamos hablando de jóvenes de origen migrante que llegaban reagrupados, o los primeros jóvenes entre 20 y 22 años que llegaban a buscarse la vida ya por su cuenta aquí a España, y ahora hablamos de jóvenes de muchísimas nacionalidades, de diferentes perfiles, incluso jóvenes de familias, que es más o menos mi caso, de familias que, bueno, en principio no considerarías familias que viven en los márgenes o que tienen dificultades sociales o dificultades socioeconómicas. Hay un poco de todo. Sí que es verdad que la mayoría son jóvenes cuyas familias trabajan muchísimas horas, pasan muchísimo tiempo solos y tampoco tienen muchos recursos a su alrededor. Es decir, no es la familia que está todo el día trabajando, pero tiene al joven todo el día en actividades o ocupado o en el deporte, en las clases extraescolares. No, suelen ser personas que pasan muchísimas horas solas. Y bueno, el grupo está ahí, el grupo es el que le funciona de referente y le hace las funciones que en muchos casos no les hace la familia. Y en cuanto a los rituales, el proceso para entrar, ¿cómo era? Porque has planteado que eran unas circunstancias normales de chavales que se encuentran en un parque y comparten el día a día, tal. ¿En qué momento, de qué manera se hace uso de la violencia, digamos, como la identidad propia del grupo? Pues esto es curioso porque una de las cosas que suceden es que estos grupos ya están un poco de salida de ese tema, es decir, esos rituales que además están muy, muy unidos a la masculinidad y a la necesidad de demostrar el más fuerte, el más macho y el que más aguanta,
estaban ya desapareciendo en muchos de estos grupos y se estaban cambiando, pues sobre todo aprenderse las normas del grupo, aprenderse la literatura, pero cuando las televisiones empiezan a mostrar estos rituales como algo normal y que sucedía al principio de los grupos y en sus orígenes, pero que estaba dejando de suceder, muchos de los grupos que se van creando nuevos recuperan esto porque ellos han visto que en la televisión lo que se hace es esto. Entonces se va realimentando la realidad con lo que se cuenta en los medios y los grupos van incorporando de nuevo porque además los jóvenes que se acercan a estos grupos, muchos se acercan porque les ha llamado la atención lo que se cuenta en los medios de ellos. Así que bueno, se va generando un bucle en el que se vuelven a recuperar estas cosas que ya estaban dejando de hacer antes. Perfecto, gracias. A ti. Bueno, hola, yo quería preguntar, antes comentabas con Carlos ese momento en que salías de la banda. Te quería preguntar, por un lado, si es difícil salir de ahí, si realmente una vez que tú decides salir, puedes salir bien, y si ahora que, digamos, estás como en el otro lado, si también te creas ciertos problemas el que, digamos, desde las bandas intentes tú que dejen de ejercer violencia, que los chicos dejen de meterse en líos y tal, no sé si te genera ciertos problemas. Todo lo contrario. De hecho, en primer lugar, yo investigo en Madrid, uno de los grupos con los que yo trabajo es el mismo grupo al que yo pertenecía, y cuando les das esa oportunidad de sentarte a hablar con ellos y ver qué quieren y ver qué necesitan y ver cómo podemos trabajar, agradecen mucho que haya alguien que ha pertenecido a uno de estos grupos porque entienden que es una persona que ve mejor la parte interna de lo que la pueden ver gente que viene a investigar desde fuera. Yo lo único que me he encontrado desde que me he puesto a investigar en Madrid en 2018 con este tema han sido puertas abiertas, jóvenes agradecidos porque les estamos prestando esa atención y porque estamos teniendo en cuenta sus necesidades. Y no, para nada, o sea, ni siquiera en el momento en que yo me separé del grupo, yo dije, bueno, yo ya he pasado por esto, tengo una condena, no quiero seguir metida en líos, yo no quiero volver a estar en la cárcel, por supuesto. De hecho, la segunda vez que me condenaron yo ya había tenido mi primer hijo, estaba terminando la carrera. Y la verdad es que, salvo casos particulares, la mayoría de estos jóvenes necesitan mucha más atención, necesitan saberse escuchados. Y si les preguntas, lo primero que quieren todos es tener un trabajo o seguir estudiando o hacer... Luego no lo hacen, obviamente no lo hacen y está claro que ahí tenemos un problema. Pero si tú les preguntas lo que quieren, es casi lo primero que te responden. Entonces, cuando les dices que bueno, que trabajas, vas a intentar trabajar desde el punto de vista que trabajamos en el proyecto, que es desde el punto de vista de la mediación y de cómo trabajar con los grupos. A mí me da igual realmente al grupo al que tú quieras pertenecer, me da igual si quieres ser hincha del Betis, si quieres ser... A mí me da igual siempre y cuando no ejerzas la violencia para lograr tus objetivos. Y esto es una cosa que los grupos en general respetan muchísimo. Yo no intento acabar con los grupos, yo intento que dejen la violencia. Y después el resto, bueno, podemos ir viendo. El primer estudio sobre bandas tiene 100 años. Y las respuestas que vamos planteando ahora, o que intentamos que las administraciones escuchen, se plantean ya en el primer gran estudio sobre bandas, que es un libro que se llama The Gang, de Thrasher. Y ese libro ya plantea las cosas que estamos planteando ahora. Pero llevamos 100 años intentando, poniendo todo el foco en acabar con las bandas, en lugar de en acabar con la violencia o en dar salidas a esos jóvenes que no pasen por pensar que el ejercicio de la violencia les hace sentir importantes o les da cierto prestigio. Trabajar en eso, que es muy difícil, es lo que intentamos. Y la verdad es que ellos siempre lo agradecen. Nunca nadie me ha puesto un problema. ¿Y qué es lo que le aporta a estos chicos, a estos jóvenes que están ahí metidos? ¿Qué es lo que les aporta a la banda para que incluso lleguen a estos niveles de normalizar la violencia, de ejercerla? Pues en primer lugar les aporta familia, es decir, les aporta familia, les aporta un grupo de iguales y les aporta estructuras, que parece una tontería porque pensamos que tanto en la juventud, en la adolescencia, ni tienen normas ni quieren tenerlas, pero es al revés, necesitan esas normas y necesitan un poco de orden en su vida y parece contradictorio, pero en muchos casos es el grupo el que se lo aporta. Incluso referentes algo más mayores que ellos, pero que consideran dentro de sus iguales y que entonces a los que tal vez prestan más atención que a las personas que consideran adultas y externas y que no comprenden su situación vital. Y por otro lado, cuando vas construyendo identidad dentro del grupo y desde cada vez una edad más temprana, vas soltando lazos con el resto de tu entorno, y cada vez te cuesta más discernir el pensamiento que existe dentro del grupo de una realidad que es lo que estamos viendo los que estamos percibiendo el problema de la violencia desde fuera. Ellos siempre justifican la violencia porque siempre es en respuesta
a una violencia anterior y que no es culpa suya. Son jóvenes en muchos casos que tienen mucha rabia dentro, que no ven ninguna perspectiva de futuro, que no consideran que haya nada para ellos en la sociedad, y entonces solo se sienten importantes y solo se sienten validados dentro del grupo, y en este caso además ejerciendo la violencia dentro del grupo. Eso es lo que nos tenemos que preguntar también, no solo con los jóvenes, sino como sociedad. ¿Qué les estamos aportando socialmente? ¿Qué aporta la sociedad para que estos jóvenes no encuentren validación en ningún otro lugar? ¿Por qué piensan que ese es su único sitio? Pues sí, y con respecto precisamente a eso que acabas de mencionar, no sé si está bien empleado el uso de la palabra reinserción cuando los chavales dejan la banda o, por ejemplo, cuando entran dentro de tu proyecto y digamos como que salen ya recuperados. ¿La reinserción está bien utilizada y es posible en este caso? Bueno, te tengo que aclarar que el proyecto en el que yo trabajo es un proyecto de investigación, más no es un proyecto de acción. La parte de, por ejemplo, charlas que hacemos con jóvenes en institutos y demás es algo que hacemos, bueno, pues un poco como devolución social por la investigación que hacemos, pero no es un proyecto en el que nosotros trabajemos directamente con jóvenes para sacarles de un lugar. Y eso no es algo que ni siquiera que nosotros consideremos en el proyecto. Nosotros trabajamos con los grupos al completo. Lo que pasa es que con unos jóvenes vinculas un poco más, con otros vinculas un poco menos, pero los grupos juveniles siempre han sido parte de la sociedad, o sea, no están fuera de la sociedad, también son un producto social. Que nos gusten más o nos gusten menos, por supuesto, tiene mucho que ver con cómo se comportan y sobre todo con lo poco que podemos entender. Pero no estamos reinsertando como tal a jóvenes que no están saliendo de un grupo o que están saliendo de un grupo. Muchos de ellos cuando salen de prisión no tienen muchos referentes, pero muchos de ellos consiguen a través de asociaciones que sí trabajan directamente con ellos, pues o ponerse a trabajar o cambiarse de localidad o llevar otro tipo de vida, que sí que consigue que lleven una vida más normalizada. Pero de verdad que estos grupos no son un alien, o sea, no vienen de Marte, no son ni siquiera en general jóvenes que tengan un problema a nivel social que sean irrecuperables, sino que simplemente, bueno, se sienten de esa manera, o sea, se sienten completamente externos, pero son nuestros jóvenes, es nuestra juventud, están ahí y son, ya te digo, hace muchísimos años, antes de que estos grupos llegaran aquí, pues, te distinguías por ser rockero o ser punky, ibas eligiendo elementos de identificación con música, con estética y demás, y en muchos casos incluso eso te llevaba a enfrentamientos. Ahora esto se ha puesto de moda, es muy peligroso porque además manejan esos niveles de violencia que son horribles, y lo que hay que buscar es esto, ¿por qué se sienten de esa manera? Pero hay muchos ejemplos y hay muchos casos de grupos que no se están comportando de esa forma. Entonces parece que no existieran, pero siguen estando ahí. Los Latin Kings no han desaparecido, han dejado de meterse en líos y entonces han desaparecido de la parrilla mediática, pero el grupo como tal no ha desaparecido. Han encontrado formas de realizarse o de realizar a los jóvenes de su entorno sin ejercer la violencia. Entonces, eso es en lo que nosotros trabajamos, sobre todo, no tanto en el joven individual como tal, sino en tratar de que ese grupo no se mantenga tan en los márgenes de la sociedad y no considere que debe ejercer la violencia para ser reconocido. Esa es quizá una de las claves, ¿no? Que parece como que los medios de comunicación solo existen cuando ejercen la violencia y no cuando mejor hacen otras actividades, ¿no? Por lo que estás contando. Exacto, y de hecho, bueno, tenemos casos, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que parece que no hubiera nada. Allí se llevó un proceso de mediación al principio muy parecido al que se hizo en Cataluña, con unos resultados bastante buenos, y tenemos a jóvenes miembros de estos grupos que trabajan de agentes sociales, de mediadores de calle, que tienen proyectos en combinación con policía local. Lo que pasa es que pasan dos cosas. Uno, eso mediáticamente parece que no vende, porque no estamos vendiendo el conflicto, y por otro lado, parece que da miedo decirlo. Es decir, hay instituciones a las que les da miedo decir trabajamos con jóvenes que pertenecen a pandillas, pero que no ejercen la violencia. Porque parece que siempre da miedo señalar que estás trabajando con pandillas porque, bueno, enseguida va a venir alguien, va a venir la oposición o va a venir un grupo social X a señalarte que estás trabajando con estos jóvenes, independientemente casi del trabajo que estés realizando con ellos. Entonces, bueno, a veces nos tenemos que preguntar también desde la comunicación y desde los medios de comunicación
si realmente contribuimos a mejorar la situación o en algunos casos contribuimos a empeorarla. En Madrid, cuando el proyecto Transgan se instala en Madrid y llevamos a cabo un seminario de mediación con jóvenes pertenecientes a bandas, hicimos un trabajo que la verdad es que estuvo muy bien, 60 horas de curso, pedimos ayuda al ayuntamiento y el ayuntamiento finalmente nos cedió un espacio, pero de todo lo demás se desvinculó. No querían ser tampoco quien trabajara con bandas, no querían ser señalados como que Madrid le daba un espacio a las bandas independientemente de que aquello fuera un curso universitario organizado desde 2 universidades, desde una asociación en Madrid, y que fuera algo positivo, nadie quería poner la cara allí y ni siquiera nadie quería publicitarlo. Y no olvidemos que al defensor del menor le costó el puesto sentarse a hablar conmigo y con la chica que llevaba el proceso de legalización en Cataluña entonces. No queremos escuchar hablar de esto, pero el problema sigue estando ahí. Es que por más que nos tapemos los oídos, las medidas policiales ya vienen después, pero hay que prevenir porque lo que está pasando es una desgracia. Y precisamente en ese sentido, ¿cuál sería el tratamiento adecuado de esta realidad que viven estos jóvenes? Digamos, ¿cuál sería la solución y cómo se debería de tratar políticamente y mediáticamente desde tu punto de vista? ¿Cuál es la perspectiva que se debería adoptar? Pues desde mi punto de vista, el punto de vista del proyecto Transgan en el que trabajo, la perspectiva es la de la mediación. Es decir, para entrar en un proceso de mediación, en primer lugar, las partes tienen que estar dispuestas y disponibles a entrar, y en este caso las partes serían, por un lado, los grupos y por otra parte, diversos agentes sociales. Es decir, hay agentes sociales que pueden mediar entre los grupos que están teniendo más conflictividad e incluso hay grupos que están fuera de esos niveles de conflictividad que pueden actuar como agentes mediadores, entre otros. Pero para esto hace falta la valentía, primero de sentarse a hablar, y esto lo hemos visto en procesos, yéndome muchísimo en procesos de paz mucho más complejos, procesos de paz entre países, procesos de paz con grupos armados. Es decir, hemos visto que al final la única salida era esa y ha habido que sentarse a hablar, pero la factura política que le pasa a quien se atreve a sentarse a hablar o a sentarse a ver cuál es el problema y a buscar soluciones que no pasen por criminalizar al grupo, porque siempre decimos que a cualquier elemento que cometa un delito, por supuesto, hay que buscarle, hay que señalarle y hay que hacerle pasar por los cauces legales. En Madrid, por ejemplo, la mera pertenencia está criminalizada. Entonces esto nos aleja mucho de los jóvenes porque los jóvenes no cuentan en el instituto, no le cuentan a los educadores de calle, no le cuentan a los trabajadores sociales, no le cuentan a nadie si pertenecen a uno de estos grupos, porque saben que la mera pertenencia está penada. Entonces criminalizamos al grupo al completo, aunque muchos de ellos no hayan cometido un delito, pero ya les estamos condenando un poco como a esa oscuridad de lo que luego es más difícil sacarles. Si fuéramos más abiertos en los sitios en los que se ha optado por la mediación y en los que se ha optado por trabajar con los grupos de forma abierta, el propio grupo, cuando siente el reconocimiento social, por ejemplo, este grupo, te digo, con el que se puede trabajar en Valencia y que sienten un reconocimiento social, tienen muchísimo cuidado de que ninguna de las personas que pertenece a su grupo cometa un delito ni se meta en una pelea. ¿Por qué? Porque eso les va a quitar un reconocimiento social que ahora tienen, por el que han trabajado mucho y del que se sienten muy orgullosos. Entonces los grupos también se regulan muy bien solos y sobre todo cuando parece que están consiguiendo esos objetivos, si mediáticamente desaparecen de la parrilla, también dejan de atraer a los jóvenes que se quieren acercar a los grupos justo por esa conflictividad que presentan. Entonces todo es un poco un conjunto y es una perspectiva que va a llegar un momento que vamos a tener que plantearnos, es decir, vamos desde las instituciones a tratar de mediar, vamos desde los medios policiales a perseguir el delito, pero no tanto la pertenencia, y vamos desde los medios de comunicación a al menos perdonarle la vida a quien se atreva a hablar con las pandillas para ver cómo podemos solucionar el tema de la violencia. Si lo tratamos desde una perspectiva integral, a lo mejor es posible empezar a buscar salidas. ¿Es entonces esta criminalización, este abandono de instituciones lo que está provocando este incremento de violencia que se está viendo mucho en los medios, de que casi que están apareciendo ahora últimamente bastante? Es un poco un conjunto. Yo creo que sí que influye porque todo lo demás no existe. ¿Qué ha pasado desde la pandemia? Primero, bueno, estuvimos todos encerrados en casa, muchas personas con el único vínculo hacia afuera mediante las redes sociales,
Pero es que además cuando hemos vuelto a salir, de lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es que estos jóvenes, muchos jóvenes que lo que tenían como su punto de anclaje a la realidad era el profesorado de sus institutos, las personas con las que compartían el día a día en clase, incluso esto, bueno, pues proyectos por las tardes, de actividades en parques, de trabajadores de calle, todos esos anclajes con la realidad fuera del grupo que mantenían han sido los últimos en volver. Empezamos a salir del confinamiento antes que volver a los centros escolares, por ejemplo, y durante todo ese tiempo casi lo único que estuvo presente para muchos jóvenes fueron los grupos. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, además, y es la violencia que hay en redes general, que parece que ejercemos con muchísima más facilidad porque estamos detrás de una pantalla, ¿no? E insultamos mucho, en Twitter se insulta mucho, ellos se atacan mucho también por Instagram, porque al final, bueno, parece que como estás detrás de una pantalla haces cosas que no harías presencialmente, pero después ellos las hacen. O después se señalan o se encuentran por la calle o se ven y se han visto ya y se han reconocido en redes. Y durante todo el tiempo que ha pasado desde que nos confinamos hasta que volvimos un poco a esta normalidad, muchos de los jóvenes con lo que se han quedado ha sido con el grupo y con ese pensamiento de burbuja que llama David Saavedra y que me gusta mucho, que es que solo han estado en relación con quienes piensan como ellos, con quienes repiten el mismo discurso que repiten ellos, y eso les ha hecho, no te diría radicalizarse como tal, que me parece una palabra un poco fuerte, pero sí estar muy aislados de todo lo que no es lo que sucede dentro de su burbuja. Y eso les lleva a justificar muchas cosas, esta violencia entre ellas, y a normalizarla. Pues María Oliver, que es responsable y participa del proyecto Transgang, que ha estado y que conoce muy bien el mundo de las bandas latinas, recordamos los Latin King. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Jaque Mate, un placer. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias, Carlos.